Hola, ¿qué tal? Pues agradezco mucho la presentación y desde luego orgullosa de estar aquí nuevamente, de que me hayan invitado. Muchísimas gracias y feliz pues ahora de dar esta conferencia pues tan interesante que se llama Gestión del Personal por Resultados. Bueno, yo creo que lo primero que me encantaría hacer es preguntarles, ¿no? Es cuestionarlo, es hacernos estas preguntas, ¿cómo funciona el subconsciente de nuestros empleados? ¿Cuál es el juego del consciente? Porque muchos de los problemas que tenemos con la productividad, pues tienen que ver con la psicología, tienen que ver con la parte humana de nuestros empleados, porque al final del camino, pues estamos dirigiendo personas y las personas, pues son personas y hay que entender de manera mucho más profunda este lado humano. Para poder justamente gestionar un equipo de alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué es importante analizar esta parte del consciente y del subconsciente, ¿no? ¿Qué hay con los resultados cuando son buenos o malos? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con mis buenos o malos resultados si soy tu empleado? ¿A qué le llamamos buenos resultados? Porque también en este tema pues hay mucha subjetividad. ¿Cómo es que un empleado es productivo? ¿Quiénes y por qué funcionan mejor? Porque hay empleados que en una empresa funcionan súper mal, se cambian de empresa y en la otra empresa son una maravilla o viceversa, ¿no? Hasta te los pirateas, o nos pirateamos al gerente maravilloso o al capitán maravilloso y cuando está con nosotros pues nos decepciona. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Quiénes, pues qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos mis empleados, por qué no toda mi plantilla es de 100? Entonces, a mí me encantaría comenzar con estas preguntas para cuestionarnos como líderes. Bueno, aquí nosotros podemos ahondar el tema de la psicología. Hay muchísimos estudios súper interesantes con respecto a cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el pensamiento, qué hay detrás de cada acción que nosotros ejecutamos, qué tipo de pensamiento, qué tipo de creencia, qué hay detrás de cada acción. Esto está súper estudiado afortunadamente. Y bueno, yo he escuchado a clientes míos decir muchísimas veces, oye, Cintia, es que mira, cuando yo era joven, sobre todo gente de 70 años, más de 70 años, ¿no? Incluyendo a mi padre, que decía, oye, Cintia, es que yo me partí el lomo, yo era obediente, yo trabajaba muchas horas diarias, no me quejaba y ahora estos chamacos, ya no les puedes decir nada. Lo primero que hay que entender es que el ser humano y su formato de pensamiento era completamente distinto en la época de los abuelos o de nuestros padres. El tema cultural era obedecer y no sé si estaba bien o estaba mal, pero era el que funcionaba, ¿no? Entonces, las personas no se cuestionaban tantas cosas, las condiciones laborales eran otras y bueno, pues todo cambia y hay que aceptarlo. Entonces, no podemos partir de la creencia de que los empleados van a seguir funcionando como nosotros fuimos cuando éramos jóvenes o como nuestros padres o abuelos, ¿no? Creo que es algo que hay que aceptar como un cambio, pues, de siglo, finalmente, ¿no? Corrientes como el coaching han estudiado muchísimo que detrás de los comportamientos humanos hay creencias, hay conceptos. Tenemos que partir de que una persona que estamos contratando no tiene las mismas creencias que nosotros como empresarios o como dueños o como directores. Tenemos que partir que ellos tienen conceptos de cada cosa diferentes a los nuestros y cuál está bien o cuál está mal. No hay buenos ni malos conceptos. Hay conceptos que funcionan mejor
para lo que yo estoy contratado o para lo que yo estoy haciendo en mi vida, y hay conceptos que funcionan peor. Eso es lo que hay que entender. No hay mejores y peores, no hay buenos y malos. Simplemente hay criterios, conceptos, estándares, adaptados a un formato de negocio, y conceptos estándares adaptados a otro formato de concepto. Y los dos pueden funcionar muy bien si están alineados a su formato de concepto. Entonces, el empleado que yo voy a contratar, pues no necesariamente tiene lo que yo traigo en mi cabeza, tiene la misma educación, cultura, conceptos, criterios, estándares, desde luego que no los tiene, ¿no? Claro que aquí yo me topo mucho con esto, con este análisis. Cuando yo platico con un director general, con un empresario, muchas veces se desesperan porque ellos en su cabeza tienen los criterios, los conceptos, lo que quieren de su servicio, lo que quieren de sus platillos, lo que quieren de su restaurante, pero ellos dan por un hecho que esto es obvio para sus empleados, y pues la verdad es que no, parece mentira, pero nada es obvio, ¿no? No hay que dar nada por un hecho. Y todo esto yo no lo invento, todo esto está súper estudiado por corrientes psicológicas como el coaching, que es una metodología que viene de la psicología y de la filosofía, como la PNL, la programación neurolingüística, que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de hablar mucho de ella. Yo me baso muchísimo en mis consultorías a partir del conocimiento humano con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística justamente trata de eso, de entender cómo está programada la persona neurológicamente, cómo está programada a nivel pensamiento, de dónde vienen sus pensamientos, porque bueno, pues somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos y hacemos lo que decimos y decimos lo que somos. Entonces, tú tienes que entender a tu empleado a partir de lo que escuchas, a partir de lo que habla, ¿no? Con eso te vas a dar cuenta qué piensa y por qué piensa lo que piensa. También existe la ontología del lenguaje, que es algo súper interesante, que prácticamente trata de los discursos que las personas decimos, ¿no? Todo el mundo tenemos un storytelling, una historia que contar de nosotros mismos, y esa historia es mi realidad, y nada lo puede cambiar. Obviamente esa historia se basa en mi nivel de percepción, y mi nivel de percepción es diferente al tuyo. Entonces, sé que suena súper complejo esto, pero una vez que lo entiendes y lo masticas, te vuelves un mejor líder, porque entiendes en el discurso que escuchas de tus empleados, entiendes cómo piensan, en qué creen, por qué piensan así, y obviamente entiendes por qué actúan como actúan, ¿no? Eh, Sé que tú me vas a preguntar, porque evidentemente en esto me topo con la consultoría. Sé que tú me vas a preguntar, oye, Cintia, pues entonces me tengo que volver psicólogo. No, pero nosotros tenemos una práctica, una dinámica, un hábito, como una buena práctica de dirección, de liderazgo, que se llama One to One, en donde yo les enseño a mis clientes a que diario le dediquen 15 minutos al menos a un empleado. 15 minutos, no más. Y sientas a tu colaborador y le dices, cualquiera, un mesero, un cocinero, y le dices, hola Juanito, ¿cómo estás? Por favor, toma asiento. Cuéntame cómo te sientes en la empresa, cómo estás, cómo te va. Pero evidentemente haciendo un rapport, haciendo mucha empatía, pues para que la persona te cuente, te tenga confianza. Y en su discurso te vas a dar cuenta de muchas cosas, de muchísimas. Si tú esto lo hicieras todos los días con cada uno de tus empleados hasta que termines y luego lo volvieras a empezar, te enterarías de un montón de cosas, y eso es una manera maravillosa de supervisar. Y además les generas un sentimiento impresionante a ellos, padrísimo a ellos. Funciona de maravilla cuando los gerentes o los directores hacen este tipo de prácticas como el one-to-one, ¿no? Después, pues está el mundo de las neurociencias, que ahora es maravilloso, en donde te das cuenta cómo está compuesto el pensamiento del consciente y del subconsciente, y te vas a dar cuenta que si un colaborador tuyo tiene ciertos conocimientos nuevos, automáticamente sus acciones van a cambiar. Si esa persona la haces razonar
sobre el para qué tiene que hacer las cosas, puede ser que cambie sus acciones, puede ser que no, pero lo más seguro es que sí cambie sus acciones. Cuando tú los cuestionas, cuando tú los haces reflexionar sobre por qué se hace tal proceso, tal procedimiento en vez del que hacían y cuál es el resultado y los haces tomar conciencia de un mal o un buen resultado, por supuesto que cambian, por supuesto que transformas a las personas. Las personas sí cambian, sí se transforman, sí crecen, pero esa es chamba, esa es obligación de los líderes, esa es responsabilidad de los líderes, ¿no? También existen leyes universales de causa y efecto. Evidentemente, si yo hago una gran capacitación, una increíble capacitación sobre el menú, en donde yo les explico platillo por platillo, con qué ingredientes se prepara, qué tan picoso es, cuál es el gramaje, el tipo de preguntas que me van a hacer a la hora de vender ese producto y cómo debo de contestar, qué tipo de perfil de cliente va a pedir ese platillo más que otro, ¿no? Imagínate que yo doy esa capacitación, pues evidentemente hay un efecto, hay un efecto positivo. Y si yo hago role playings todos los días en el briefing de que me vayas ofreciendo ese menú, ese platillo en función a lo que yo te acabo de enseñar con diapositivas y que incluso te lo explicó el chef y que incluso todos los meseros le hicieron preguntas, por supuesto que es una ley de causa y efecto. Tú vas a ver un cambio radical en la manera de vender de tus meseros, ¿no? Y luego pues está el tema de la neurosemántica, ¿no? Yo te digo que quiero que me des un servicio espectacular y me voy. ¿Y tú qué entiendes por servicio espectacular? Entonces, la neurosemántica justamente trata de esto, de que no des instrucciones tan ambiguas, tan genéricas, porque cada quien tiene sus conceptos. Entonces, lo que yo puedo llamar espectacular, para mí puede ser con una vara muy alta, pues muy exigente, porque a lo mejor he viajado a restaurantes en todo el mundo, pero para un mesero que viene de, no sé, de X restaurante donde se le veía con signo de pesos al cliente, pues servicio espectacular es hacerle la barba para que me deje buena propina. Entonces, no podemos ser tan ambiguos en las instrucciones. Todo esto está basado en muchos estudios científicos que evidentemente no voy a ahondar. Yo solamente les mencioné algunas bases, no voy a mencionar porque pues no es el tema de esta conferencia. Bueno, aquí en otras ocasiones también que me han invitado, he hablado mucho de nuestra metodología, de la metodología que nosotros usamos como consultores, y la voy a mencionar y voy a enfatizar, me voy a detener en la parte de cómo evaluar a los empleados y de dónde viene, ¿no? Para entender ahora sí cuál es la parte científica de la gestión de los negocios en donde entra el tema de los colaboradores. Si me pongo a practicar y hago uso de las herramientas que yo les acabo de mencionar, pues voy a cambiar la palabra de empleado por colaborador, porque vamos a hablar utilizando la neurosemántica, ¿no? El simple hecho de que yo cambie palabras le va a dar otro tono a mi dirección y a mi liderazgo, y eso va a provocar otras acciones diferentes a las que yo quiero provocar. Así de increíble es esto, ¿no? Entonces, para mí un colaborador pues viene a colaborar conmigo, un empleado pues viene a emplearse. Ahí hay una diferencia, ¿no? Yo quiero colaboradores, no empleados. Entonces, les voy a mencionar rápidamente en qué está basado el éxito de un negocio restaurantero. Bueno, primero, pues la construcción de un equipo alineado, de un equipo de alto rendimiento. Si se fijan aquí, yo estoy hablando de la construcción, es decir, los responsables de construir a un equipo de alto rendimiento somos nosotros. No se construyen solos. No hacen un trabajo en equipo solos. Los líderes, sobre todo cuando los vamos ascendiendo de ser mesero a capitán, de capitán a gerente, no se hacen solos. El liderazgo es muy complejo y hay que enseñarles a ser líderes. Entonces, por eso yo menciono construcción, es decir, debes de dedicarte a construir un equipo de alto rendimiento
para que el día de mañana le puedas delegar las tareas, puedan ser personas confiables y productivas, ¿no? Y vamos a hablar de qué es confiable y productivo. Productivo es cuando logre los resultados exactos que tú quieres en la medida en la que tú quieres. Eso sería un equipo de alto rendimiento, ¿no? Después vamos a hablar de una segunda perspectiva desde donde yo quiero que veas tu negocio, tu restaurante o tu cadena de restaurantes, pero con la misma importancia que la anterior. Todas las perspectivas las debes de ver con la misma importancia. No es más importante lo financiero que la gente. Es tan importante construir, dedicarte a construir gente, como construir procesos y procedimientos para que tengas una operación impecable. Entonces, un restaurante o una empresa que no tiene procesos y procedimientos bien construidos, contranudos operativos, construidos para operar en un lleno, en un vacío, en una temporada baja, en una temporada alta, con 45 platillos en el menú o con 10 o con mixología y aparte coctelería, si tú no tienes los procesos y procedimientos nítidamente diseñados, pues tu equipo de alto rendimiento no va a tener herramientas, no va a tener apoyo para trabajar. ¿Por qué? Porque los criterios, los estándares, los definimos nosotros. Entonces, hablando de gestión, hablando de gestión de personal para que nos puedan dar los resultados que queremos, el primer componente es que construyas ese equipo de trabajo y el segundo componente es que tengas los procesos y procedimientos, estándares, criterios perfectamente bien definidos. Te lo prometo que es increíble el cambio que nosotros hemos vivido a lo largo de 20 años de dar consultoría, cuando no existen estos procesos y procedimientos, aunque el restaurante ya tenga muchos años, y cuando nosotros nos ponemos con lupa a diseñar los procesos óptimos, se los mostramos al personal, los compran, los adoptan y los hacen, es impresionante el cambio. Y tú podrías preguntarte, bueno, ¿y por qué no se les ocurrió hacer esto de esta forma, que es mejor? Pues no se les ocurre, porque no tienen tu mismo mapa mental, tienen mapas mentales diferentes, ¿no? La tercera perspectiva son sistemas de control en el punto de venta y en los inventarios. Y lo menciono porque parte de la gestión de personal es delimitarles, es ponerles controles. La mayoría de las personas, y esto está basado en muchos estudios, se sienten muy felices y muy cómodos si tienen las instrucciones completas, si tienen perfectamente bien delimitado su puesto, si tienen formatos que llenar, si tienen controles que obedecer, porque para ellos con esto es mucho más fácil dar resultados que si no les das nada y los dejas a su entero criterio. Se sienten mucho más satisfechos cuando es palpable el resultado, cuando los mides y es muy claro y muy claro y muy objetivo el resultado que estoy entregando. Entonces yo me voy a sentir feliz, me voy a sentir muy seguro trabajando contigo porque sé que te estoy entregando las ventas que pactamos, ¿no? Sé que te estoy entregando el cheque promedio, sé que te estoy entregando el costo de alimentos o el costo de bebidas o cualquiera que sea mi KPI. Entonces, la gente se siente mucho más segura cuando ahora sí que camina sobre lo seguro, ¿no? Por eso lo menciono. Bueno, después viene equipamiento y layouts. Es indispensable que un restaurante esté muy bien equipado y no me refiero a equipos caros, no me refiero a que tengan el horno más caro o la tecnología más cara, me refiero a que simplemente cumplan con lo mínimo en los layouts para los tiempos y movimientos, porque también, ¿no? En el montaje está el que tú me pongas un montaje adecuado, cómodo, en donde me quepan todas las cosas que tengo que poner, tanto si soy mesero en una estación de servicio, si soy cocinero o si soy almacenista, si me pones las cosas en el mismo lugar, pues empiezas a generar un patrón que se vuelve repetitivo y las tareas repetitivas son maravillosas para la productividad, ¿no? Entonces,
La mayoría de los perfiles operativos son perfiles que obedecen a tareas repetitivas. Entonces, cuando tú me pones en el almacén el mismo orden todos los días, llega un momento en que me lo aprendo de memoria y para mí es mucho más fácil acomodar las cosas. Lo mismo en la cocina, en los montajes de cocina, y lo mismo en el servicio y lo mismo en el bar. Entonces, yo quiero que vayas viendo cómo construir todas estas piezas del rompecabezas nos va a provocar una mejor gestión del personal y nos va a provocar una mayor productividad en ellos. Entonces, fíjate cómo no es responsabilidad de nuestros colaboradores ser productivos. Es decir, sí es su responsabilidad ser productivos, pero sí, solo sí, nosotros les damos las herramientas adecuadas, la base adecuada, los pilares adecuados para que entonces ellos se sostengan ahí y funcionen de maravilla, ¿no? Bueno, yo menciono también un concepto ganador, porque es otra perspectiva desde donde debes de ver tu negocio. Hoy por hoy y más después de la pandemia, los restaurantes están mucho más sensibles, el mercado ha cambiado tanto que el mercado busca experiencias, busca más experiencia que comer bien, ¿no? Entonces, ahora hay que apostarle a que sea un concepto que conecte mucho más con nuestros clientes, una decoración, una ambientación que conecte mucho más con las emociones, pero no me voy a entretener ahí. Solamente me parece indispensable tener pues un manual de identidad en donde se les comparta a los colaboradores qué somos, quiénes somos, qué vendemos, cuál es la experiencia, porque es parte de lo que ellos van a permear, ¿no? En nuestro caso, como restauranteros y hoteleros, todo lo que somos lo permean ellos. Entonces, si no tienen claro lo que somos, pues ellos van a permear diferentes cosas y el concepto desde ahí no se vuelve redondo. Entonces, aquí hay una parte que tiene que ver con la productividad, con las ventas, que yo le llamo marketing interno, y es muy interesante, ¿no? Hay veces que yo hago publicidad y marketing hacia afuera, pero mi propia gente no lo vive y no lo experimenta, entonces tampoco lo permea. Después está, desde luego, el modelo de negocio y la estructura financiera. Aquí otra vez tiene que ver en la delimitación hacia mis colaboradores. Si se fijan, todas las perspectivas que tienen que ver con el éxito y a las que les tengo que dar la misma importancia, tienen que ver con el patrón de comportamiento de mis colaboradores. Es increíble cómo funcionan los restaurantes cuando nosotros diseñamos un estado de pérdidas y ganancias operativo, un estado de resultados operativo, un balance general operativo, en donde ponemos presupuestos, no solo de venta, ¿no? Presupuestos de costo de alimentos, de costo de bebidas, de costo de vinos, de costo de cervezas, de costo de bebidas sin alcohol. Y hacemos responsable a cada persona de que entregue ese costo. Los hacemos responsables de un presupuesto de inventarios, los hacemos responsables de gastos indirectos, de ciertos gastos indirectos como la rotura de la loza, cristalería y el plaqué, como el uso de las servilletas de tela, por ejemplo, de ciertos gastos indirectos donde su cuidado y su atención sí van a repercutir en el nivel de gasto. Entonces, cuando ellos se sienten presionados y saben que al final del mes van a entregar un resultado en una junta y se va a proyectar el estado financiero y se va a ver que el costo de alimentos está alto, pues ahí el chef evidentemente entra como responsable y eso es parte de la gestión de su productividad. O sea, el chef tiene que entender que no solamente va a cocinar delicioso, sino que tiene que cuidar su costo de alimentos. El bartender o jefe de bar, pues no solamente va a operar bien su bar, sino tiene que entregar un costo de bebidas. Los capitanes o líderes de servicio o gerente operativo, pues tienen que entender que claro que hay un accidente, un nivel de accidente contemplado, pero no puede romper más cristalería de la permitida, digamos, pues porque eso es descuido, entonces ya no es productividad, ¿no? El capitán tiene que entender también
que si bien hay que perseguir el cheque promedio, pero también sin pisar el tema de percepción del cliente, el tema de que el cliente salga con un alto nivel de percepción de nuestro negocio, ¿no? Porque si no se va a sentir asaltado. Entonces, ahí hay 2 KPIs o 2 indicadores que no se deben de pisar. Entonces, yo quiero que aquí vayas viendo cómo en todo momento estoy enmarcando los criterios para que nuestra gente se vuelva productiva. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos a un restaurante donde el costo está 10 puntos arriba, que eso puede significar 100,000 pesos al mes? Y el chef no es responsable, ¿no? Yo le pregunto al dueño, oye, ¿y a tu chef lo haces responsable del costo? Pues no, porque no sabe ni cómo. ¿Y a tu bartender lo haces responsable? Pues no, tampoco. Entonces, obviamente, no cuidan las cosas, no toman conciencia, no se enfocan en las bermas y evidentemente, pues eso se nota en 100,000 pesos de pérdida. Y ahí es parte de la productividad, ¿no? Desde luego, esta perspectiva de alineamiento, objetivos e indicadores clave, bueno, yo aquí lo que recomiendo siempre es que para que puedas hacer un equipo de alto rendimiento, un equipo productivo, pues le pongas 6 KPIs, 6 indicadores de desempeño, 6 indicadores clave a cada uno de tus colaboradores. Y dije a cada uno. Es decir, al de limpieza, al almacenista, le tienes que poner 6 indicadores clave. ¿Por qué 6 y no 10? ¿O por qué 6 y no 2? Porque, bueno, cognitivamente nosotros aceptamos de manera mucho más sencilla 6 objetivos. Si me pones más, me voy a dispersar en tanto objetivo. Y si me pones menos, me voy a presionar menos. 6 es un número idóneo. A ver, si son 6, si son 5 en vez de 6 está bien, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos armado un cuadro ya de 6 resultados por persona, que son los 6 resultados que yo siempre les pregunto a los clientes, ¿no? Oye, dime qué 6 resultados te encantaría de tu mesero para que tú lo consideraras productivo. Esa es la pregunta que yo les hago. Dime qué 6 resultados quieres de tu gerente para que tú lo consideres productivo. Y es curioso porque cuando yo le hago esta pregunta a un dueño, a un director general, bueno, me contesta, me da su respuesta, pero esa misma pregunta yo se la hago al gerente y le digo, oye, gerente, ¿qué 6 resultados según tú tienes que entregar para que tu jefe esté feliz contigo? Para que la empresa, para que pues esta empresa, tú quepas en esta empresa. Y me contesta otra cosa. Entonces, fíjate cómo desde ahí mentalmente a mí me contratas y yo traigo una idea de lo que tengo que hacer y tú tienes otra. Si nunca me la dices, pues yo tengo mi mapa mental y mi jefe tiene otro mapa mental. Ahora, aquí hay otro tema bien interesante. Si yo le digo al gerente, dime tus 6 resultados y me dice una cosa y el dueño me dice otra o su jefe me dice otra, entonces yo siento a los dos y evidentemente tu gerente me tiene que comprar la idea. Si no se convence, no lo va a hacer. Ok, yo le doy coaching y convenzo a tu gerente de que en él recaen las ventas, en él recae el costo de alimentos y bebidas, es decir, tiene que estar muy alineado y muy supervisor de la cocina y del servicio y del bar. Por ejemplo, le puedo dar el KPI de rotación de personal, porque si tiene un mal liderazgo, pues me va a tronar el personal y voy a tener mucha rotación, en fin. Pero aquí sucede otra cosa increíble, ¿no? Ese gerente, enfrente de su jefe, me dice todo que sí, pero cuando su jefe se va, y yo hago empatía, yo hago un rapport con él para que tenga confianza, me dice no sé cómo. Entonces tú contrataste a ese gerente pensando que sabía cómo. Y a la hora que yo le pregunto, no sabes cómo, cuéntame, ¿por qué no? Me dice lo que sabe y lo que no sabe, y a veces no sabe que no sabe. Y entonces, pues está bien, ¿no? Entonces hay que enseñarle. Y si tú le enseñas y le das la metodología, digamos, y le das las herramientas, pues si es muy hábil lo va a hacer bien, si es más o menos hábil lo va a hacer bien, si es cero hábil no lo va a hacer bien. Pero entonces aquí tiene que ver con su perfil.
y tú lo contrataste, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué perfil, qué conocimientos y qué experiencia tiene que tener mi gerente, mi capitán, mi mesero, mi chef, para que me dé los 6 resultados que yo quiero que me dé? Si empezamos por ahí, pues es un buen primer paso. Yo quiero con todo esto que digo, que tú te des cuenta de todos los elementos clave, todos los ingredientes que tienen que ver con que tu personal sea productivo, ¿no? Bueno, después viene una dirección muy enfocada, o sea, evidentemente con un liderazgo actual, con un liderazgo moderno, con un liderazgo funcional, porque las empresas piramidales están desapareciendo, un liderazgo más funcional y con mucho enfoque a los KPIs, porque si tú quieres esos 6 resultados de tu gerente, entonces en los 6 resultados de tu gerente, de tu capitán, de tu mesero, de la gente de limpieza, si tú los tejes, si tú los entretejes entre todos, se vuelven 6 objetivos clave de toda la empresa. Y a veces el director es el más desenfocado a esos resultados. Y eso tiene que ver con la productividad de tu plantilla. Entonces, si yo soy un director general y estoy tomando acciones muy desalineadas a los objetivos que tú traes o a los objetivos que trae el bartender, pues desde ahí estoy rompiendo con la congruencia, desde ahí estoy siendo incongruente y estoy afectando el nivel de productividad de mi equipo. ¿Te das cuenta? Bueno, la siguiente estrategia, la siguiente perspectiva tan importante como las otras, me la voy a brincar un poco porque no es tema de esta conferencia, es la prospección estratégica que ahorita con la pandemia se acentuó muchísimo más, que es prácticamente ver hacia afuera del restaurante lo que está pasando y en función a todo lo que está pasando, como el tema del coronavirus, ver de qué manera, atendiendo otros canales, otros mercados, otras tribus, otras necesidades diferentes, dada la crisis que estamos viviendo, puedo mover mi negocio para disminuir el riesgo o incluso vender más. Hoy por hoy tenemos clientes que están vendiendo el triple que antes de la pandemia, porque justamente pudieron aprovechar los cambios en el mercado que se suscitaron para bien. Pero bueno, me voy a brincar esta perspectiva. Y la última son las palancas emocionales. En esta perspectiva, que la verdad tiene muy poco que la introdujimos a nuestra metodología, en mi faceta de coach, la verdad yo me di cuenta que en todas las empresas que nosotros tocábamos, siempre existían dinámicas tóxicas a nivel equipo de trabajo, a nivel el chef con su personal en la cocina, a nivel el director con su personal. Siempre existen hábitos tóxicos. Y si esos hábitos tóxicos no los detectas y no los eliminas, pues evidentemente jalan hacia el otro sentido de que cumplas tus objetivos. Entonces, toda la empresa tiene que estar alineada a objetivos clave y obviamente tiene que estar en pedacitos de esos objetivos clave, a sus 6 cachitos cada persona, para que la productividad sea muy objetiva, se pueda medir, pero desde luego el director tiene que estar muy enfocado y debemos de eliminar esas palancas emocionales pues, que nos llevan al lado contrario. Muy bien. Aterrizando más todo este tema de la productividad, para construir un equipo de alto rendimiento, que yo lo necesito para tener empleados productivos, colaboradores productivos, de alto rendimiento, muy comprometidos, alineados objetivos, ya lo vimos, disciplinados, profesionales, confiables, pues evidentemente tengo que trabajar mucho el estilo de liderazgo que se vive en mi empresa. Hace poco tiempo leí un artículo en una revista muy interesante, y no voy a mencionar nombres porque no se trata de ventanear a ningún restaurante, pero fíjense lo que leí. Justamente una chef
recién salida, egresada de una escuela de gastronomía, fue a pedir trabajo a un restaurante muy famoso, y entonces el recibimiento del chef a cargo fue, tengo a cuatro personas para elegir, ¿no? Van a estar X tiempo interactuando con nosotros y de esos 4 voy a elegir a uno. O sea, te estoy haciendo el favor. Y entonces hubo una dinámica ahí más o menos de una semana en donde este chef a cargo decía, yo no creo que aguantes 16 horas diarias, yo no creo que aguantes parado con tanto calor, a ver si tienes las aptitudes y las cualidades para aguantar. Entonces, esta chica, la que fue entrevistada y escribió el artículo, o más bien escribieron el artículo en base a su entrevista, dijo su sentir. Y ella expresó que cómo era posible que si vas a pedir trabajo, lejos de animarte, todo fueran amenazas, ¿no? Y fíjate el concepto de ese chef, de ese líder chef, de lo que es el trabajo, ¿no? Aguantar, soportar, parado, el calor, las muchas horas de trabajo. Evidentemente ella a los 3, 4 días ya no fue, no le pareció interesante trabajar bajo esa cultura, y bueno, pues la entrevistaron con la mala suerte y habló pues muy mal del restaurante, ¿no? Habló muy mal de ese perfil de restaurante y evidentemente pues el dueño contestó, leyó el artículo, contestó que pues él no sabía que ese tipo de prácticas de liderazgo se llevaban en su empresa. Imagínate, ¿no? Entonces, son prácticas de liderazgo, digo yo, de la revolución, de la época de la revolución, porque ya no funcionan, ya no sirven, ¿no? Contar con los perfiles idóneos, o sea, vamos a partir de qué perfil quieres, para qué lo quieres, qué resultados quieres que te genere. Entonces, empecemos por los perfiles. ¿Tienes todos los perfiles adecuados en tu empresa? Y si la respuesta es no, no te va a dar el resultado que tú quieres si la persona no tiene el perfil. Y no es su culpa. Trabajar bajo una estructura organizacional robusta, es decir, un organigrama bien pensado, bien planteado, funcional. Crear un buen clima laboral. El clima laboral hay que crearlo. Crear una buena cultura de trabajo. En otras conferencias, yo les he dicho mucho, si tú no creas una cultura de trabajo agradable, adecuada, con valores, se va a crear sola. Y quién sabe cómo se va a crear. Entonces, atente a las consecuencias, ¿no? Plantear, organizar, ordenar los horarios, descansos. La verdad es que, desde luego, un colaborador productivo no es el que trabaja 16 horas, ¿no? Eso creo que es una creencia ya demasiado anticuada, porque nuestro personal, pues mucho está al servicio del cliente, y si yo lo tengo fastidiado y súper cansado y sin tomar vacaciones, pues evidentemente eso se nota, ¿no? Eso es parte de lo que yo estoy vendiendo, entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que esto es desorden, un poquito es falta de estructura. Y bueno, pues desde luego no puede faltar el formar, el capacitar, el educar, ¿no? Modificar el chip. Yo no puedo hacer colaboradores productivos si no los formo, si no los sensibilizo. Es increíble esto que les puedo contar, ¿no? De tantas experiencias, pero estamos dando consultoría en un restaurante. Esto me ha pasado increíblemente como en 3, que me llama mucho la atención. Y en uno de esos restaurantes el dueño es el chef y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un manual del menú para educar a los meseros, para formar a los meseros a que sepan vender, a que hagan labor de venta y venta sugestiva. No es obvio, es bastante complejo el tema de las ventas, ¿no? Muchos no venden porque les da pena, muchos no venden porque no dominan el menú, no porque no quieran hacerlo. Este chef se involucra, le pide ayuda a su hijo, hace un PowerPoint muy bonito, fotografía los platos, desmenuza los ingredientes y le dije al dueño, bueno, pues tú eres el chef, tú da el curso, ¿no? Tú da la capacitación. Se los juro que los meseros estaban felices de la vida escuchando a su jefe, sobre todo porque
de comida argentina y había muchos conceptos y muchas partes del menú que no entendían. Entonces el dueño se puso a explicarles, el dueño chef, desde cómo se hace, cómo se hacen el jamón serrano y cómo detectar que un jamón serrano es bueno y ya está pasado o está fresco, o está en su momento para ser consumido, y los meseros estaban felices de la vida diciendo, expresando, jamás habíamos tenido este tipo de capacitaciones. ¿Cuál fue el gasto? Nada, que el chef se pusiera a hacer un manual y que se tomara el tiempo de educarlos. O sea, tampoco es que tienes que contratar una empresa de capacitación carísima, ¿no? Evidentemente yo te puedo decir que después de esa capacitación era delicioso verlos cómo vendían el menú. Entonces, ahí está la productividad, ¿no? Yo les comenté que yo no puedo ser productivos a mis colaboradores si no mapeo, si no les doy procesos y procedimientos y a ellos les queda claro quién tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo se hace, para qué se hace, cómo se va a lograr. No es nada de esto, nada de esto es obvio, te lo juro que nada es obvio. O sea, es impresionante los cambios que nosotros vemos cuando diseñamos procesos y procedimientos. Desde luego hay un choque, no son aceptados de primera mano, pero una vez que son aceptados y se vuelve parte de la inercia de la operación, pues es maravilloso para el gerente o para el dueño, ¿eh? Porque es mucho más fácil dirigir un lugar así. Y la gente se vuelve muy productiva porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Eh, bueno, aquí hay KPIs, indicadores clave, que tus líderes tienen que tener para que tú sepas que son productivos, ¿no? Ciertamente un chef, ciertamente un gerente o un director, pues tiene que hacerse cargo de las ventas, en parte, ¿no? Junto con tus estrategias de marketing, desde luego, ¿no? Por supuesto que los costos son responsabilidad 100% del gerente, sí, solo sí, tiene las instalaciones adecuadas, tiene el costo teórico bien, ¿no? Tiene un buen sistema que le auxilie. Por supuesto que tiene que ser su responsabilidad y cada mes te tiene que entregar cuentas sobre los costos, y créeme que eso lo va a hacer un gerente súper productivo, ¿no? Evidentemente, bueno, pues utilidades operativas, obviamente, donde él tenga que ver, donde él participa, el tema de los inventarios y, bueno, desde luego el tema de liquidez, ¿no? De dónde están los efectivos, bueno, eso sería un KPI de la administración. Me voy a brincar un poco esto para enfilarnos hacia las conclusiones. Yo aquí les muestro algunos KPIs que tienen que ver con la productividad, pero me voy a ir aquí a este ejemplo. A un gerente, por ejemplo, yo le pongo que se haga responsable de las ventas, de la rotación de personal, porque eso habla de su liderazgo, del costo de alimentos y bebidas, del nivel de cumplimiento de procesos y procedimientos, porque yo ya se los estoy dando y le estoy diciendo los criterios que su gente tiene que cumplir, el nivel de satisfacción de sus empleados. Los colaboradores tienen que estar felices con mi liderazgo, tienen que sentir apoyo de mi parte y tienen que sentir respeto de mi gestión, ¿no? Y el nivel de quejas o nudos operativos que se presenten pues en mi área. Si yo gano todos estos KPIs, si yo soy capaz de entregarte el nivel que tú me pides como mi jefe, pues evidentemente yo me voy a ganar un bono y el bono se va a pagar solito, ¿no? Voy a poner aquí ¿qué métodos puedo utilizar para realizar una buena evaluación objetiva? Primero, establecer los 6 KPIs que ya he mencionado. Después, diseñar las herramientas de medición. Voy a poner un ejemplo de esto. Si yo te digo que tienes 2.5% de rotación mensual en tu área, bueno, pues el área de recursos humanos tiene que medirme cuál es la rotación mensual. ¿Es la lista de asistencia o la lista
colaboradores nuevos contratados a una lista de bajas. Esa puede ser la herramienta de medición. Si yo hablo de detectar el nivel de liderazgo, pues se diseña un cuestionario en donde a todos mis colaboradores les van a preguntar si yo los respeto, si mi comunicación es clara, si cuentan con todas las instrucciones necesarias, si cuentan con los procesos. Y en función de esta evaluación va a salir la calificación de mi liderazgo. Y créanme que cuando lo aplicamos, salen al principio muy malos líderes y de veras se esfuerzan en lograr el KPI y de veras cambian. Es impresionante, ¿no? Desde luego, evaluar mensualmente en una reunión, en una revisión y en una retroalimentación, porque ellos saben que al mes van a ser evaluados en frente de todos y ajustar estrategias, perfiles, procesos y procedimientos. Todo el tiempo se tienen que estar ajustando, ¿no? Y bueno, pues tomar la decisión quién se queda y quién se va. ¿Qué aspectos se deben de evaluar? Pues tenemos que considerar que la persona que queremos que sea productiva cumpla con un perfil idóneo, que tenga la capacitación mínima para funcionar en el puesto y dar los resultados. Tiene que tener claramente bien definidas sus funciones, no dejar por un hecho nada es obvio. Obviamente tiene que tener un buen liderazgo, tiene que entender claramente qué queremos de él y qué quiere él de nosotros y tener un buen entrenamiento. En algunos lugares donde hacemos diagnósticos, yo le pregunto a la persona, oye, ¿qué puesto tienes? Y hay veces que un cocinero me contesta, pues creo que soy encargado de turno, pero creo que soy cocinero A, y se ríe, ¿no? Pero la verdad no tengo bien definido. ¿Y qué haces? Pues de todo. Y cuando se lo pregunto a su jefe o al dueño, me dice otra cosa. Entonces, para que te des cuenta cómo esto pues no es tan claro. Ok. Entonces, ¿cuánto debe de ganar mi gente? Aquí te pongo un ejemplo y con esto termino. Un ejemplo de evaluación del desempeño, en donde aquí está una persona, prácticamente aquí están sus KPIs, aquí está dividido el bono en el porcentaje, y para que esta persona gane todos estos porcentajes, para que una persona gane todos estos porcentajes, tiene que cumplir con los 6 KPIs, ¿sí? O al menos con 5 o al menos con 4. Si no cumple, aquí está, si no cumple con 4 indicadores, no se gana el bono. Entonces, la persona más productiva, que es la que entrega los resultados que tú pides, es la que más va a ganar dinero. La menos productiva, que nunca logra los resultados, va a ganar poco y se va a terminar yendo solita porque no le conviene. En resumen, ¿por qué pongo que cumplan todos los KPIs o un alto porcentaje de los KPIs? Pues porque ya nos pasó en un restaurante que el gerente se iba por las ventas, porque era un gran vendedor, y no le importaban los demás KPIs. Y entonces, pues obviamente afectaba los resultados del restaurante en conjunto, es decir, no le estaba dando la misma importancia a todas las perspectivas, y desde luego, pues, estiraba la mano y pedía su bono, ¿no? Y con toda la razón. Nos dimos cuenta que las personas, que los empleados, los colaboradores, pues se van por el KPI que dominan y descuidan los demás. No queremos eso. Queremos que entreguen los 6 resultados que les pedimos. Y entonces te ganas tu bono. Me parece que en estos 45 minutos hemos podido abordar de manera profunda, lo suficientemente profunda. Espero que haya quedado como claro, que los logre sensibilizar sobre este tema de la productividad y la gestión de los bonos en los colaboradores. Muchísimas gracias.